Hola a todos y bienvenidos a Dentista a la hora del café. Oye, ¿alguna vez os habéis parado a pensar qué es lo que hace que una sonrisa sea realmente espectacular? Porque no es solo cosa de tener los dientes blancos y perfectamente alineados, ¿verdad? Hay mucho más. Hoy vamos a meternos de lleno en los principios, tanto artísticos como científicos, que se esconden detrás de una sonrisa que de verdad cautiva. Vamos a descubrir cómo nuestra percepción, cómo nuestro cerebro transforma un simple conjunto de dientes en una auténtica obra de arte. Y para guiarnos en este viaje, vamos a apoyarnos en un artículo que es una auténtica joya, del doctor Richard A. Lombardi, y ojo, del año 1973. Ya sé lo que podéis estar pensando, ¿de 1973? Si ha llovido mucho desde entonces. Pero ahí está la magia. Lo fascinante de sus ideas es que siguen siendo increíblemente vigentes. ¿Y por qué? Pues porque no se centran en modas, que van y vienen. No, se meten en algo mucho más profundo, los principios universales de la percepción visual, es decir, la forma en que nuestro cerebro interpreta la belleza. A lo largo de nuestro análisis de hoy, vamos a desglosar 5 principios clave que os lo aseguro van a cambiar para siempre la forma en que veis una sonrisa. Empezaremos descifrando ese lenguaje oculto de la percepción. Luego veremos cómo crear unidad y dominancia, como si de un lienzo se tratase. Después nos adentraremos en la fascinante proporción áurea. Entenderemos la importancia del equilibrio y para rematar descubriremos el poder de la línea y el color. ¿Listos? Pues vamos al lío. Muy bien, pues empecemos por el principio de todo. Es el lenguaje oculto de la percepción. Y es que antes de hablar de dientes, es fundamental que entendamos cómo nuestro cerebro ve las cosas. Se trata de cómo interpretamos el mundo, y este concepto es, de verdad, la base sobre la que se construye todo lo demás. Nuestra capacidad para ver, para percibir cualquier cosa, se basa en una sola palabra: contraste. Pensadlo un segundo. Si entrásemos en una habitación pintada enteramente de un solo color, sin sombras, sin texturas, nos sería imposible distinguir las paredes del suelo, ¿a que sí? Pues bien, el arte de organizar todos esos contrastes, de color, de línea, de textura, para crear una imagen con sentido, es lo que llamamos composición. Ahora vamos a aplicar esto a una sonrisa. Vemos la forma de los dientes porque su color claro contrasta con el fondo oscuro de la boca y el color de los labios. Distinguimos un diente del de al lado por las sutiles líneas que los separan. La textura brillante del esmalte contrasta con la de los labios. Y la luz, por supuesto, que es la que revela todos estos detalles. Al final es la suma de todos estos contrastes la que crea la imagen completa que nuestro cerebro procesa como sonrisa. Perfecto, ya tenemos los ingredientes básicos: contraste, línea, color, pero claro, ¿cómo se combinan para crear una composición que se sienta unificada y agradable a la vista? Pues aquí es donde entran en juego dos conceptos clave: la unidad y la dominancia. El requisito número uno de una buena composición es la unidad. Esa sensación de que todo forma un todo es lo que hace que el conjunto sea mucho más que la suma de sus partes. La analogía de una melodía es perfecta, es mucho más que un puñado de notas sueltas, ¿no? Pues en una sonrisa, la unidad es lo que consigue que los dientes individuales se perciban como un conjunto armonioso y completo. Pero ojo, aquí viene una distinción crucial. No toda la unidad es igual. Por un lado tenemos la unidad estática. Imaginad un copo de nieve. Es perfectamente simétrico, repetitivo, pero sin vida, inerte. Y por otro está la unidad dinámica. Pensad en una planta mientras crece. Es fluida, es orgánica, está llena de vitalidad. No busca la simetría de un espejo, sino una armonía natural. Y en odontología estética el objetivo es siempre esta unidad dinámica. Y esto nos lleva directamente a lo que Lombardi llamó el mayor pecado en la estética dental. Consiste en crear una dentadura perfectamente simétrica, estática, sin vida, y colocarla en la boca, que es la parte más expresiva, móvil y dinámica de todo el rostro. Es un choque fundamental. El resultado es lo que a menudo se conoce como boca de dentadura. Entonces, ¿cómo logramos esa unidad dinámica y evitamos la monotonía? Pues la respuesta está en el principio de dominancia. Imaginad una orquesta. Para que la música tenga sentido, un instrumento o una sección suele llevar la melodía principal mientras el resto acompaña. En una sonrisa ocurre lo mismo. Un elemento tiene que ser el protagonista. Si todos los dientes tuvieran el mismo peso visual, el resultado sería aburrido o caótico. Y por su posición y tamaño, el protagonista natural de la sonrisa es sin duda el incisivo central. En la práctica, esto quiere decir que el incisivo central debe ser claramente el diente más prominente, estableciendo así una jerarquía visual que resulta natural. Pero la dominancia no acaba ahí. La sonrisa entera debe tener la presencia adecuada para armonizar con el rostro. Para una persona con rasgos faciales fuertes, por ejemplo, una sonrisa con dientes más grandes y un color más luminoso tendrá la fuerza necesaria para complementar su apariencia, en lugar de parecer débil o perdida.
Vale, ya hemos sentado las bases de la unidad y la importancia de tener un protagonista. Ahora vamos a explorar cómo las matemáticas y algunas ilusiones ópticas muy interesantes nos ayudan a organizar al resto del elenco para crear una sensación natural de profundidad y realismo. Este número 1,618 seguro que os suena. Es la proporción áurea o la media dorada, una constante matemática que aparece una y otra vez en el arte, la arquitectura y sobre todo en la naturaleza. Y por alguna razón es una proporción que a nuestro cerebro le resulta inherentemente agradable. Y es que esta proporción mágica no es un invento humano, ni mucho menos. La encontramos por todas partes, desde la arquitectura del Partenón hasta las espirales de un girasol o una concha marina. Su poder reside en que crea armonía al relacionar partes de diferentes tamaños con una fórmula constante. Es, por así decirlo, el secreto de la naturaleza para conseguir unidad y variedad al mismo tiempo. ¿Y cómo aplicamos este principio milenario a una sonrisa? Pues de una forma sorprendentemente directa. Cuando miramos una sonrisa de frente, si la anchura visible del incisivo lateral es aproximadamente un 62% de la del central y la del canino un 62% de la del lateral, se crea una progresión que el ojo percibe como perfecta. Cada diente tiene un tamaño diferente, lo que aporta variedad, pero todos están conectados por la misma proporción, lo que genera una profunda sensación de unidad. Además de la proporción, hay otros dos trucos visuales para crear la ilusión de una arcada dental natural. El primero es la gradación, que es simplemente el principio de que los objetos cercanos se ven más grandes. Los dientes deben parecer que disminuyen de tamaño suavemente hacia atrás. Y el segundo es la iluminación. Ese espacio oscuro en las comisuras, el corredor bucal, actúa como una sombra que hace que los dientes posteriores parezcan más lejanos y pequeños, lo que acentúa la sensación de profundidad tridimensional. Bien, hemos organizado los dientes en una progresión armoniosa, pero para que la composición se sienta completa, necesita algo más: equilibrio. Se trata de lograr una sensación de estabilidad y de calma visual, como si cada cosa estuviera exactamente en su sitio. Mirad, nuestro cerebro tiene una necesidad innata de buscar el equilibrio. Cuando vemos una composición como esta, que se siente inestable, percibimos una tensión visual. Es una sensación incómoda, como si algo estuviera a punto de caerse. Nuestro cerebro siente que la composición es accidental, que está inacabada y genera una especie de fuerza interna que busca mover los elementos a una posición más estable. Y esta es la razón por la que el equilibrio es tan importante. Una composición equilibrada se siente en reposo, completa y planificada, porque todas esas tensiones visuales se han resuelto. Una sonrisa equilibrada transmite una sensación de calma y permanencia, mientras que una desequilibrada puede parecernos extraña o tensa, aunque no sepamos identificar exactamente por qué. Al igual que pasaba con la unidad, hay dos tipos de equilibrio. El equilibrio formal o simétrico es como una imagen reflejada en un espejo. Es estable, sí, pero puede resultar estático y a veces un poco aburrido. El equilibrio informal o asimétrico es más como una balanza. Los objetos a cada lado no son idénticos, pero sus pesos visuales se compensan. Esto permite composiciones mucho más dinámicas e interesantes, que de hecho son las que más encontramos en la naturaleza. Y lo más importante que hay que recordar es que el equilibrio visual lo determina la percepción, no una regla métrica. La línea media de la sonrisa, que es el punto de apoyo de toda la composición, no necesita coincidir perfectamente con el centro anatómico del rostro. Debe estar donde se sienta estable. Y en esto, nuestro ojo es el juez más experto. Ya hemos hablado de la composición general, de la proporción y del equilibrio. Ahora vamos a hacer zoom para centrarnos en los detalles finales, los que de verdad dan vida a la sonrisa: la línea y el color. Las líneas tienen un efecto psicológico muy potente. Una relación perpendicular entre dos líneas crea la máxima tensión y contraste. Se percibe como algo fuerte. En cambio, una relación paralela crea la mínima tensión. Se percibe como armoniosa. Por eso, una línea de la sonrisa ideal es aquella en la que los bordes de los dientes superiores son paralelos a la curva del labio inferior. Y no hay que olvidar el espacio negativo, ese espacio oscuro que enmarca los dientes. Su forma es tan importante como la de los propios dientes para dar vida a la sonrisa. El color puede parecer un tema muy complejo, pero podemos simplificarlo en 3 dimensiones. El tono es la familia del color: amarillo, rojizo, etc. La intensidad es cuán saturado está ese color. Pero la dimensión más importante, la que determina el 90% del éxito, es el valor. Para que nos entendamos, el valor es simplemente lo claro o lo oscuro que es un objeto en una escala de grises. Acertar en este punto es absolutamente fundamental.
Como podemos ver aquí, la selección del color correcto es mucho más compleja que coger un muestrario y elegir un tono. Es un acto de equilibrio que considera la personalidad del paciente, la fuerza de sus rasgos faciales e incluso la forma de sus labios. Y a veces los resultados son contraintuitivos. Por ejemplo, una persona de piel oscura a menudo necesita dientes con un valor ligeramente más bajo, es decir, un poco más oscuros, porque el fuerte contraste con su piel hará que parezcan más brillantes de lo que son en realidad. Y concluimos con esta cita tan inspiradora que resume el objetivo final de la odontología estética. No se trata de crear dientes geométricamente perfectos, sino de usar todos estos principios de la percepción para devolver al paciente una sonrisa que refleje su personalidad única, su vitalidad y su individualidad. Y para terminar, os dejo una pregunta para reflexionar. Más allá de toda la técnica y los principios que hemos visto hoy, si tuvierais que elegir una sola cualidad personal, como la alegría, la confianza, la calidez, ¿cuál creéis que es la más importante que una sonrisa debe reflejar? Me encantaría leer vuestras ideas en los comentarios. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto es Dentista a la hora del café. Hasta la próxima.